Hola, buenas tardes a todos, queridos amigos, Hola a todos. jóvenes, matrimonios, conciliarios, todos los que pues estáis participando en este encuentro tan bonito y cuyo título pues no puede venir mejor en este tiempo de Adviento como es Siguiendo tu estrella, ¿no? Y nosotros pues Rocío y yo cuando estábamos preparando un poco esta intervención, la verdad que pensábamos que esto un poco había sido nuestro camino en los equipos, ¿no? Seguir la estrella. Igual que hicieron los pastores, igual que hicieron los Reyes Magos, apareció la estrella y fueron caminando hasta el portal de Belén, ¿no? Al encuentro de Jesús, ¿no? Y este es un momento, pues ahora en nuestra vida, que todos tenemos que hacer igual, ¿eh? Pues preparar nuestro corazón, hacerlo confortable, ponerlo bonito, limpio, sacar de él pues nuestro egoísmo, nuestros malos rollos, ¿no? Para pues dejar hueco para el nacimiento de Jesús. Quizás esa ha sido nuestra historia de los equipos. Desde que los conocimos ha sido pues seguir ese camino, seguir esa estrella que a través del movimiento pues nos lleva al conocimiento, al amor a Jesús, ¿no? Y este es un camino desde luego que está vivo, un camino que vamos recorriendo toda la vida, que nosotros empezamos muy jóvenes y que vamos recorriendo pues a lo largo de la vida. Pero antes nos vamos a presentar, ¿no, Sí, yo Rocío? creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando se entra en un sitio como este nuevo, pues tenemos que presentarnos. Nosotros somos Pedro y Rocío, también Pedro es muy conocido en el ámbito de los equipos como Perico. Llevamos casados casi 30 años, tenemos dos hijos, Pedro y Rocío, como veis somos muy originales. Es verdad que estuvimos pensando muchos nombres, pero después dijimos, oye, ¿para qué vamos a dar tantas vueltas si nuestros nombres son preciosos? Rocío tiene 27 años, ella trabaja en el departamento de marketing del Betis y decimos, bueno, pues que fue una mutuación genética que de unos padres con sangre muy roja, muy roja, muy roja, pues saliera una niña con una sangre verde, 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 porque es una forofa del Betis. Bueno, pues ha tenido la gran suerte de poder trabajar en lo que es también su pasión. Pedro va a cumplir ahora 17 años, está en plena adolescencia y bueno, y son los dos estupendos, ¿no? Tienen sus luces y sus sombras, pero eh, ahora que no nos escuchan nos sentimos realmente orgullosos de ellos. Rocío trabaja en la Universidad de Sevilla. Bueno, en el rato libre que me dejan los equipos, en los ratos libres que los deja el trabajo de los equipos, pues nos dedicamos yo a la docencia en la universidad, soy profesora en la Facultad Económica y Perico pues dice que tiene un despacho, que yo no sé cuándo trabaja en el despacho porque siempre estamos liados con las cosas de los equipos. Pero bueno, Dios es grande y misericordioso y no nos cuida del todo mal. Pues la verdad que nuestra experiencia en los equipos pues empezamos muy jóvenes, empezamos como vosotros en los equipos de jóvenes. Pues yo creo que acababa de cumplir los 16 años y entonces pues unos tíos míos que eran matrimonio de los equipos, mi tío Juan Luis, mi tía José, me dijeron, oye, ¿por qué no vas a una reunión porque hay de jóvenes, que es bueno, que va a ser muy interesante, que es muy entretenida, no sé cuánto? Y yo la verdad que en aquella época pues no es como ahora que los niños pues estudian junto a las niñas, que las clases son mixtas. En aquella época pues las clases eran de niños y de niñas. Total, que yo llamé a mis amigos del cole que en aquella época pues nuestra máxima dedicación era ver cómo íbamos y salíamos con niñas y ligábamos y eso. Les digo, oye, que me han invitado a una reunión, que va a haber muchas niñas, que vamos para allá y que nos enteramos y que eso va a estar muy bien y no sé cuánto. Y básicamente fuimos por eso. Y bueno, pues cuando llegamos allí, pues una serie de jóvenes habían ido Yo no estaba ahí. habían ido a un encuentro internacional de jóvenes y nos hablaron de un movimiento que eran los equipos, que funcionaba pues con unos grupos de niños y niñas, con unos matrimonios, para compartir la fe, compartir la vida. Bueno, y ahí empezamos y nos enganchamos, ¿no? Eh, la verdad que para mí fue una experiencia preciosa porque en primer lugar pues estábamos un grupo de gente de la misma edad que podíamos hablar de cosas profundas, que podíamos no solamente compartir la fe, sino también compartir la vida, las experiencias personales. Pero lo más novedoso del tema es que había la figura del matrimonio, del que ahora se llama matri, en el cual pues esa figura era un amigo que ya tenía en la vida pues digamos hecha, pues estaban casados, con hijos y demás, pero compartían su vida con nosotros, ellos desde el punto de vista de matrimonio, nosotros desde el punto de vista de los jóvenes.
Y la verdad que eso para mí pues resultó súper novedoso y súper interesante, ¿no? Tuve mi primer equipo, que fue una experiencia, como digo, preciosa. Estuvimos funcionando pues durante más de 10 años, y el matrimonio pues que nos acompañaba se llamaba Juan y Cloti. Si tú quieres hablar de tu equipo, Rocío. Bueno, sí, yo me incorporé después, ¿no? Mi entrada en los equipos fue por Perico, cuando nosotros empezamos a salir. Y yo pues era muy jovencita, estaba todavía en el cole, me iba a recoger al colegio, ¿no? Tenía 16 años y me habló de los equipos y que por qué no lo probaba, tal y cual. Y bueno, como yo soy curiosa y soy muy obediente, pues yo le hice caso. Y entonces, bueno, pues se formó un equipo y tuve la gran suerte de coincidir en ese equipo pues con amigas a las que yo también pues había invitado a que participaran, ¿no? Entonces fue pues lo que dice Perico, pues para nosotros también era toda una novedad, porque yo también había estudiado desde lo que era antes párvulos hasta COU en un colegio religioso única y exclusivamente de niñas. Entonces, bueno, pues eso de reunirnos con unos niñas y niños en casa, además nosotros empezamos a reunirnos en casa de nuestro matrimonio de Antonio y de Aita, ¿no? Que yo pues les estaré eternamente agradecido por cómo nos acogieron, por cómo nos transmitieron el espíritu de los Zen, lo que era pues recibirnos en su casa por la noche cansado. Yo me acuerdo, Antonio, que en paz descanse porque falleció ya hace unos años y al que yo tengo muy presente y rezo mucho también por él. Bueno, como el pobre cuando eran las 10 de la noche se dormía y hacía auténticos esfuerzos por mantenerse despierto, ¿no? Entonces, bueno, esos son recuerdos entrañables que dicen mucho de lo que es el espíritu acogedor de los equipos, que nosotros o por lo menos yo lo aprendí en ese equipo con Antonio y Deita al frente, que bueno, pues son maravillosos, ¿no? Y siempre tendrán un hueco en mi corazón. La verdad que desde que yo personalmente entré en los equipos, pues la responsabilidad, el servicio que nos gusta más, llamó a mi puerta. Y es porque cuando nosotros comenzamos, el movimiento de los jóvenes en España estaba todavía sin organizar. Básicamente lo que había eran 4 o 5 equipos por toda España sueltos, pero que no tenían ninguna organización. Y entonces, bueno, pues ese verano, el primer verano que estuvimos en los equipos, nos reunimos en Córdoba, pues un grupo de chavales allí, sin ningún plan ni nada, sino porque, bueno, pues nos encontrábamos porque pertenecíamos a los equipos básicamente, y algunos de los matrimonios, por ejemplo como Juan y Cloti, acudieron ese verano a Córdoba, y allí decidimos pues empezar a crear esta estructura, una estructura que al principio tenía alguna relación con los equipos en Francia, pero la verdad que los franceses siempre, por su carácter, un carácter muy, muy diferente al nuestro, y además en una época todavía en la que, bueno, pues no estábamos ni siquiera en la Unión Europea, pues os estamos hablando del año 1981, no estábamos todavía ni siquiera en la Unión Europea, todavía las relaciones internacionales con España y Francia no eran muy buenas, en definitiva pues que existía un poquito de recelo, pero total, que nosotros empezamos con nuestra estructura y organizamos y no sé qué, y de esas primeras reuniones pues yo tuve la suerte de que me eligieran como responsable nacional de los equipos. Primero y esa responsabilidad nacional también incluía la responsabilidad de Sevilla, es decir, como responsable de Sevilla pues también era responsable nacional de los equipos. Y lo cierto y verdad es que a partir de ahí pues empezó una época de mi vida completamente diferente, porque ya no solamente era, pues como decía, esa experiencia de mi propio equipo, sino también empezábamos con la experiencia de conocer pues a más gente, primero por supuesto de España, y ya más adelante también de otros países, de otros países donde había equipos de jóvenes, y empezó también nuestra relación con los matrimonios, pero no solamente con los matrimonios a nivel del conciliario de nuestro equipo, sino también con los matrimonios ya a nivel de movimiento de equipos de Nuestra Señora. En toda esa trayectoria pues empezamos a organizar esto que estáis haciendo ahora, los encuentros, ¿no? Los famosos encuentros, y ahí empezamos nosotros con los encuentros nacionales, ¿no? Que se hacían pues, como sabéis, todos los veranos. Y uno de los regalos más importantes que hemos recibido pues, en estas etapas de servicio fue conocer personas, matrimonios, jóvenes y sacerdotes. Y de ellos, pues
me gustaría recalcar la figura de uno que ha sido principal en nuestras vidas, que era Manolo Iceta. Manolo Iceta es un sacerdote marianista que en aquella época vivía en San Sebastián, pero que había tenido muchísima importancia en el movimiento de los equipos de Nuestra Señora, porque había sido conciliario nacional del equipo de responsabilidad nacional de España y había sido también conciliario del equipo de responsabilidad internacional con Mercedes Gómez Ferrer y con su marido. Entonces, con Álvaro, con su marido Álvaro. Y entonces pues empezamos esa amistad pues con Manolo Iceta, que tuvo una gran influencia para los equipos porque fue el autor. Nosotros le pedíamos algún tipo de documento que nos ayudara en la vida de los jóvenes y demás, y él fue el primero que redactó el plan personal de vida. El famoso PPV. Que todos conocéis, que en aquella época pues era como un folletito en un librito rojo. Eso lo hizo Manolo Iceta, pero también en aquella época pues hubo otros sacerdotes que también marcaron profundamente nuestra vida, como era pues Pedro Pablo Requejo, que era un sacerdote gallego que también tuvo una gran relación pues con los equipos y que trabajó mucho y que ayudó mucho en lo que fue en el desarrollo poco a poco del movimiento. En un determinado momento pues los franceses se pusieron, que era donde estaba la responsabilidad internacional de los equipos, pues se pusieron en contacto con nosotros y a partir de ahí pues también empezamos a participar pues a nivel internacional, ¿no? Empezamos a ir a reuniones a París, en esas reuniones pues fuimos conociendo gente, vimos que sí, que efectivamente que los franceses también eran muy buena gente y que también se podía trabajar con ellos, y empezamos a conocer pues también gente de otros países, de América, etcétera, etcétera. Eso que ahora vosotros tenéis tan asumido, ¿no? Con las becas Erasmus, ¿no? Lo que es la apertura hacia el exterior, en aquella época no era una cosa tan frecuente, entonces para nosotros fue un total descubrimiento pues ver cómo vivían la religiosidad los franceses, por ejemplo, ¿no? Qué espirituales, qué profundidad, o sea, aprendimos muchísimo, y los portugueses, qué amor a María, o sea, nos enriquecimos muchísimo. Entonces, bueno, pues fue nuestros Erasmus particulares, ¿no? Los encuentros internacionales, recordar, pues es que podíamos hablar de tantas cosas, pero si tendremos que destacar uno fue el encuentro internacional que organizamos en Santiago. No os podéis hacer una idea, qué movida. Qué movida. Os cuento solo un detalle. Había que alojar a 1.000 personas. Se hizo en el seminario menor de Santiago. Y decíamos, ¿dónde vamos a acostar tanta gente? ¿Dónde vamos a acostar tantos franceses, tantos portugueses? Es que no hay sitio, por muy grande que fuera el lugar. Los colombianos. Impresionante, impresionante. Y como Dios es grande y misericordioso, mira por dónde, yo no sé, a través de que creo yo que este sacerdote de que hablaba Perico, de Pedro Pablo Requejo, que tenía un contacto y tal, con un responsable del ejército. Era un matrimonio de los equipos que él era militar, ¿no? Sí, que era militar y tenía una responsabilidad. Bueno, pues vinieron en camiones militares por lo menos 600 colchones, ¿no? 600 colchones. O colchonetas de estas que utilizarían pues los soldados en campamentos y en maniobras y eso. Y fue impresionante como la verdad que el ejército funciona divinamente. En una mañana nos colocaron todas las colchonetas y bueno, se solucionó ese problema que nos tenía tan preocupados de cómo alojar a tanta gente de fuera, ¿no? Otra vez la acogida de la mejor manera posible, presente en el espíritu de los equipos. Fue, como os decimos, pues una experiencia fabulosa, y a partir de ahí pues también es otro descubrimiento del movimiento pues a nivel internacional, ¿no? Esas 1.000 personas que había que darles de comer, que era para dormir, y que bueno, y ahí en ese encuentro recuerdo también perfectamente, porque uno de los sacerdotes que venía de Francia era un estrecho colaborador de un personaje que nosotros habíamos oído hablar de referencia, pero no nunca tan cercano, como era el padre Cafarel. Es decir, en ese encuentro empezamos nosotros a tener conocimiento del padre Cafarel, del fundador de los equipos, y de su filosofía, ¿no? Y de su forma de ver el movimiento. Y siempre nos llamaba la atención una idea que nos decían siempre. El padre Cafarel dice que prefiere menos equipos, pero que estén bien formados, que sean profundos, que vivan la espiritualidad desde la profundidad, que tienen muchos equipos que vivan de una manera la fe frívola, ¿no? O superficial.
se apostaba claramente por la calidad frente a la cantidad. Y esto ha estado siempre muy presente en todas nuestras etapas de servicio, que después, como veréis ahora, que yo creo que nos corresponde ahora. Es que nosotros de los jóvenes podríamos estar hablando siglos y siglos, claro, pero también tenemos que hablar de los abuelitos, tenemos que hablar también de nuestra etapa de matrimonio. Fue casarnos y al poco tiempo pues entramos en los equipos de matrimonio, como no podía ser de otra manera. Nuestra estrella estaba ahí, nos estaba indicando el camino. Y bueno, llevamos pues como 28 años, ¿no? Cerca de 29 en nuestro equipo. Un año más que el nacimiento de Rocío, porque cuando empezamos en nuestro equipo de matrimonio, que es el equipo 100 de Sevilla, la primera reunión, que fue en el mes de septiembre del año 1992, que estábamos todavía en la época de la Expo, fue una reunión muy entrañable con los matrimonios, pues que los pilotos, ¿no? que teníamos. Los que formaban los equipos, íbamos con 2 matrimonios, los que formaban el equipo y el matrimonio piloto que luego se quedaba con nosotros. Y fue muy divertido porque de los 5 matrimonios que formábamos el equipo, pues 4 de ellos, las mujeres estaban todas embarazadas. Entonces fue un comienzo de vida de equipo muy, la verdad, muy especial, porque a lo largo de ese año pues fueron naciendo todos los hijos, que en 3 de los matrimonios pues eran todos los primeros hijos, en el cuarto era su segundo hijo, y fue también una experiencia muy bonita, pues el que el equipo echara a andar y que ese equipo pues empezara a dar frutos pues en forma con los hijos, ¿no? Básicamente nuestro equipo empezó igual que nuestra familia, fue un inicio conjunto, ¿no? Y ha sido muy bonito como nuestros hijos pues han crecido con nosotros, han crecido con los equipos, y los otros hijos de los otros matrimonios son como sus hermanos de fe, porque bueno, pues también nosotros tenemos nuestras reuniones de amistad y siempre que se ha podido acudían nuestros hijos, y entonces bueno, pues se han criado juntos desde la amistad y desde la fe, ¿no? Y entonces bueno, pues eso es una experiencia muy muy bonita. Y bueno, los equipos de matrimonio, igual que los equipos de jóvenes, bueno, pues es una entidad viva que va cambiando. A lo largo de estos años pues ha habido matrimonios que se han salido, que han llegado gente nueva, ¿no? Mantenemos un núcleo fuerte inicial, pero después pues ya os digo, es una cosa viva y tiene sus entradas y sus salidas, y como todo en la vida tiene sus momentos altos y sus momentos bajos, ¿no? Pero bueno, el balance final es altamente positivo. También, pues, como no podía ser, durante el tiempo de vida de los equipos, pues nos han ido llamando para que asumiéramos pues servicios, ¿no? El Señor es el que nos llamaba a través de esa estrella, ¿no? El primer servicio, paradójicamente, porque luego estuvimos también durante todo este tiempo, también hemos estado metidos pues en otras cosas pues relacionadas con la fe. Fuimos delegados de una fundación que se llama la Fundación Santa María, que fue una época preciosa de nuestra vida, pero en eso llegó también la primera llamada, y la primera llamada fue a hacer matrimonio conciliario de un equipo de jóvenes, como no podía ser de ninguna forma. Y ahí pues tuvimos la experiencia, y quizás de alguna manera devolvimos pues todo ese bien que nos habían hecho nuestros matris conciliarios, pues lo devolvimos nosotros, bueno, pues en la medida de nuestras posibilidades, a nuestro equipo de jóvenes, que fue desde luego también una experiencia preciosísima, ¿no? Nos podía hacer una idea de lo que nosotros queremos a nuestros niños, ¿no? Incluso, bueno, pues hemos ido a las bodas, o sea, son como boda, nuestros hijos, ya de los y nietos, ya tenemos nietos, ya tenemos nietos equipistas, que los queremos muchísimo, y es una relación también pues muy muy fuerte, ¿no? Y muy entrañable. Tenemos un recuerdo estupendo de esa época, ¿no? Y el siguiente servicio que nos llamaron pues fue lo que los equipos de matrimonio se llama sector, ¿no? De ser responsables de... Es un conjunto sector, ¿no? de equipos, sobre unos 10 o 15 los equipos de matrimonio se organizan, pues se agrupan en sectores que lo constituyen 10 o 15 equipos más o menos. 10 equipos, bueno, pues fue esa primera etapa también de servicio, pues eso, en esos 10 equipos, pues ahí estuvimos, ¿no? Luego también tuvimos la suerte, bueno, eso que oye por ahí es nuestro perro. Que os está saludando, que os está saludando. Ahora después lo enseñaremos. Y que está dando vueltas por aquí por la habitación, entonces, pues bueno, para que lo sepáis. Luego, pues la siguiente etapa pues fue ser responsable de los equipos en Sevilla, del Colegio de Sectores de Sevilla, que eso también, como decía, pues íbamos conociendo más gente, y nuestro
ámbito, digamos, de amigos, de gente compartiendo experiencias, de gente de la que íbamos recibiendo pues unas experiencias maravillosas, fue aumentando. Y de ahí de responsables del Colegio de Sectores de Sevilla, cuando terminamos ese servicio, pues nos llamaron para que fuéramos responsables de los equipos de la región de Andalucía Occidental y Canarias, que ha sido también una experiencia maravillosa. No solamente, también vuelvo a repetiros, pues por la gente que conocimos, sacerdotes, matrimonios, sino también por ir conociendo ya otro, digamos, otro ámbito del movimiento, ¿no? Que ya pasaba no solamente de Sevilla, sino toda la región de Andalucía Occidental y Canarias, que lo hace por los equipos de Sevilla, de Cádiz, de Huelva, de Córdoba y Canarias. Córdoba y de Las Palmas de Gran Canaria, pero ya también empezamos a tener un conocimiento de la dimensión internacional del movimiento. Acudimos a un encuentro internacional que se celebró en Roma, donde conocimos matrimonios de todo el mundo, también estuvimos con el Papa, y todo eso nos abrió mucho la mente, y sobre todo hubo una cosa que nos quedó grabada tanto en la cabeza como el corazón, que era el lema de ese encuentro. ¿Te acuerdas, Rocío? Ve y sígueme. Y a partir de ahí nosotros pues siempre hemos seguido pues ese lema: ven y sígueme. Y el sublema del encuentro, que era: aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy, Señor, envíame. Eso se nos quedó a nosotros absolutamente grabado, ¿no? Como algo que tenía que presidir nuestra vida. Aquí estoy, Señor, envíame. Tú eres el centro de nuestra vida, tú eres ese camino en el que vamos andando hacia el encuentro contigo. Por tanto, si nos llamas, iremos, ¿no? Terminamos nuestra experiencia como responsable. Ven para acá, Turrón. Terminamos nuestra. Bueno, voy a presentar Turrón de una vez, porque si no, no lo vais. Turrón, saluda. Va a estar dando hola a todos los equipistas de España. Bueno, pues una vez que terminamos, como decimos, esa experiencia de la responsabilidad de la región, nos llamaron también para que fuéramos pues pilotos de un equipo nuevo de matrimonios que se estaba formando, y la verdad que también fue un par de años de una experiencia preciosa, de volver a revivir lo que habíamos vivido nosotros, de volver a vivir pues esas reuniones de equipos con 2 o 3 matrimonios que estaban esperando hijos. En fin, fue también una experiencia. No os podéis hacer una idea fabulosa. Lo difícil que era fijar la fecha de las reuniones, porque cuando no nacía uno iba a nacer el otro, el bautizo del otro. Bueno, fue muy bonito, ¿no? Pero fue muy vertiginoso también. Y ya lo que estamos haciendo ahora, ya el Señor, ahora la última llamada que nos ha hecho, el último regalo, porque a nosotros todos estos servicios lo consideramos como un regalo. Cada vez el regalo ha ido creciendo de tamaño, por eso queremos que estamos muy contentos, porque creo que es señal de que el Señor nos quiere mucho, ¿no? Y cada vez nos hace un regalo más grande y nos sentimos pues muy privilegiados por esa atención y el cariño que tiene el Señor hacia nosotros. Es el servicio de ser responsable de la superregión de España. A nosotros esto de la responsabilidad nunca la hemos tomado como un cargo jerárquico, sino al revés. Nosotros somos los super responsables, porque somos los super servidores. Somos los primeros que tenemos que estar arrodillados lavando los pies, como hizo Jesús en el lavatorio. Nosotros tenemos esa imagen de referencia y es lo que nosotros intentamos transmitir, ¿no? Nosotros somos súper servidores de todo el mundo, estamos encantados de hacerlo, de servir a los demás, de arrodillarnos, de lavar los pies a todo el que al que se pongan, de todos los equipistas, y haciendo lo que haga falta sin ningún tipo de problema. Y hemos descubierto también en estos años de servicio que nosotros solos no vamos a ningún lado, sino es con un equipo de servicio, con un equipo de trabajo que esté junto a nosotros. Y eso era una de las cosas que se descubren en los equipos. 2 personas andan más rápido que un equipo de personas diferentes en el que cada uno pone sus dones. Cada uno pone sus dones al servicio de los demás. Ese equipo va más lento, pero llegará mucho más lejos. Y eso lo hemos descubierto. Lo hemos descubierto tanto cuando tuvimos nuestro equipo de servicio en Sevilla, en el Colegio de Sectores, cuando tuvimos nuestro equipo de servicio en la región de Andalucía Occidental y Canarias, y cuando tenemos ahora nuestro equipo de servicio en la superregión de España.
Cada uno pone sus dones al servicio del movimiento, cada uno pone sus dones, en definitiva, al servicio del Señor, cada uno diferente, cada uno pues con sus grandezas y también pues con sus defectos, pero gracias a eso vamos mucho más lejos. Y todo lo que vamos haciendo, pues claro que tiene grandes dosis de sacrificios, ¿no? Y tiene también sus momentos de calvario importantes, pues el tener la agenda llena, el no poder disponer de, pues con la libertad que tenemos todos, ¿no? De querer hacer cosas, sino que tú tienes reuniones y más reuniones y tienes que hacer viajes y tienes que, pues, dejar a tu familia, dejar a tus padres que son mayores o dejar a tus hijos cuando eran pequeños y tienes que salir de tu casa, dejarlo todo y ir al encuentro del Señor. Eso es duro, eso es muy duro, pero es verdad que siempre la recompensa es mucho más grande, es infinitamente más grande, porque como decíamos al principio, pues de este rollo que os hemos largado, nos va acercando... Sí, que llevamos 25 minutos 55 segundos. Nos van y vamos terminando, entonces nos va acercando al encuentro del Señor, nos va acercando a ese portal de Belén donde está el niño Dios. No os olvidéis nunca que en la fe tenemos que vivirla como niños. Como dice el Evangelio, de los niños es el reino de los cielos. Aquel que no sea un niño no entrará en el reino de los cielos. Nuestra fe es una fe en ese aspecto, la fe de un niño. La fe de un niño que cree en sus padres, que cree en los Reyes Magos, que cree que todo es posible. Esa es la fe que nosotros tenemos. La fe en un Dios bueno, en un Dios misericordioso, que todo lo puede, que todo lo da, que está siempre a nuestra disposición los 365 días del año, las 24 horas del día, y al cual nos acercamos pues de una manera muy fuerte y muy sencilla a la vez, que es con la disponibilidad de nuestro tiempo, la disponibilidad de nuestra vida, con la oración, con la lectura del Evangelio, con la participación en los sacramentos y con esta disponibilidad pues que tenemos a su servicio. Aquí estoy, Señor, envíame. En definitiva, que demos todo lo mejor de nosotros mismos y nunca perdamos el rastro de la estrella de los equipos que guían nuestro camino. Feliz Navidad, que sea una Navidad, como decimos, profunda, una Navidad cercana al Señor. Y ojalá el año que viene sea muchísimo mejor que este año que se está terminando. Un beso para todos, queremos.